Bueno, en este video clase se va a tratar el último tema correspondiente a explosivos, el cual ustedes pues deberán ver y estudiar para el último examen, ya que como dijimos el 15 de diciembre pues se realizará un examen teórico sobre los temas 5 al número 8. Entonces espero puedan estudiar y hacer puedan digerir lo que se les viene dando en estos tipos de clases. Entonces hoy vamos a tratar el tema de explosivos. Generalmente pues los explosivos son utilizados para obtener material de canteras que tienen un tipo de material bastante duro, rocas y material, digamos rocas en dos aspectos, rocas inalteradas y rocas con algún tipo de alteración. Entonces nosotros tenemos, de acuerdo a las definiciones que se dan en mecánica de rocas, hay unas de uso directo y otras que son toca extraerlas de los mantos rocosos. Entonces cuando hablamos de uso directo es que ustedes pueden utilizar los instrumentos que se presentaron en el tema número 8. Entonces todo ese tipo de maquinaria generalmente se usan cuando estamos hablando de uso directo. Ya cuando tenemos roca pues debemos utilizar algún mecanismo para poder fracturarla, y de ese modo pues ya podemos extraer el material pues con los instrumentos pues que nuevamente repito vimos en la clase anterior. Para esto vamos a mirar pues cuáles son las canteras que se consideran de uso directo. Entre ellas pues si están en un suelo arcilloso o estamos en algún tipo de conglomerados o algún tipo de arenas, pues estas son canteras de uso directo porque las puedo tomar directamente del sitio y llevarlas a donde yo realmente necesito con diferentes equipos. Entonces generalmente este tipo de canteras son utilizadas para cuando necesito realizar construcciones impermeables. Estas pues son para ya cuando estoy en el uso de vías o también en algún tipo de construcción que necesite, y las arenas pues generalmente son utilizadas para agregados de concreto, o sea que básicamente estas son lo que nosotros comúnmente denominamos como suelos. El conglomerado pues ya es como una mezcla entre roca y suelo, y los equipos que utilizamos acá pues ya son cargadores frontales, retroexcavadoras que las vimos, transportes de volquetas pues que también se vieron en la clase anterior. Las canteras de roca pues ya tienen digamos una destinación específica cuando nosotros realizamos el tipo de explotación acá. Pues básicamente pues aquí ya se utiliza piedra para concreto. Cuando hablamos piedra pues es el agregado grueso. En sí pues nosotros lo llevamos hasta un tamaño grava, los productos de las canteras dependiendo del tipo de roca que ustedes estén explotando. También para producción para espigones o rompeolas, sobre todo en las zonas costeras como en la que nos encontramos, pues es una fuente de materiales bastante buena para este tipo de obras. Y la producción de piedras para represas de todos los tamaños, desde tipo gravas hasta tipo bolos. Entonces podemos utilizar estas canteras, pero viene la pregunta: ¿cómo podemos nosotros extraer el material de este tipo de mantos rocosos, ya que debido a su dureza y a sus características pues debemos disgregarla de alguna manera? Entonces para esto nosotros utilizamos los explosivos. Entonces nosotros vamos a llamar que los explosivos son algún mecanismo violento para la extracción de materiales. Generalmente pues estos explosivos están compuestos por químicos plásticos o líquidos, los cuales pues mediante acciones externas nosotros generamos que se presente una descomposición, y esta descomposición realmente es lo que genera
mecanismo de explosión, digamos, de que ella de alguna manera se transforma de esa parte plástica o líquida a un gas, y esto es lo que realmente produce la onda expansiva. Entonces esa parte externa que va a hacer ese proceso, pues es lo que nosotros denominamos detonación. Entonces digamos que esa detonación es lo que genera lo que es la reacción química para que este químico o plástico se transforme en gas y vapor de agua, que es lo que estábamos hablando, y así pues generamos unas ondas que tienen unas velocidades de compresión bastante altas, generando velocidades de 4000 metros por segundo y temperaturas bastante altas, entre 2500 y 5000 grados centígrados, lo cual genera la presión real de compresión, que son aproximadamente 2500 atmósferas, que eso es algo que realmente es lo que produce, es el agrietamiento o disgregación de la roca en primera medida. Entonces vamos a ver cómo es ese proceso de detonación de los explosivos. Eso es aplicable tanto para los explosivos de compuestos químicos como los plásticos. Entonces aquí lo denominamos explosivos violentos. ¿Por qué? Pues porque vamos a generar una onda de una manera instantánea, la cual genera una reacción en cadena de manera violenta. Entonces, la primera fase es cuando nosotros tenemos nuestro explosivo acá, sea químico, líquido, o sea plástico. Entonces lo primero que nosotros debemos es iniciar ese proceso de detonación. Entonces aquí cuando hablamos del explosivo secundario rompedor, realmente es aquí donde se va a producir las ondas compresivas y de corte, las cuales son las que fracturan la roca. Entonces aquí tenemos inicialmente alguna onda que nosotros la denominamos de choque, es la que va a iniciar el proceso en cadena desde la parte exterior hasta la parte interior para que se produzca esa disgregación de las rocas. Entonces la segunda fase, fíjense, la primera fase es cuando llega nuestra onda provocada por el detonador o la ignición detonada por algún tipo digamos, de mecha. ¿De acuerdo? Puede ser una mecha que utilice algún tipo de fuego. Entonces hay dos tipos para estas detonaciones: una es onda de choque y la otra es utilizando un mecanismo de ignición. O sea, tiene que haber algún tipo de fuego para que se produzca la reacción en cadena que nosotros necesitamos en el explosivo plástico o líquido. Entonces, pues dentro de esa ya es la segunda parte, ya después de que empezamos la detonación como tal, ya que viene nuestra onda, pues va a haber unos productos en esta zona donde se inicia esa detonación, que son unos productos gaseosos, y empezamos a tener lo que realmente va a producir la disgregación de la roca, que es una zona de reacción. Aquí tenemos un explosivo que aún no se ha digamos, activado. Entonces vamos de este sentido en este sentido. Aquí está plano donde se produce esa zona, la llamamos el plano de Chapman-Gauguet, que es donde se inicia se inicia el proceso de ondas compresivas y de corte en este sentido. O sea, en este sentido ustedes generan un tipo de cono, entonces este cono se va desplazando en este sentido. O sea, tienen un ángulo en el cual se generan esas ondas, y eso es a lo que nosotros vamos a denominar el frente de choque. La onda se va desplazando de este sentido a este sentido, se van a tener un cono como si fuera un triángulo acá, el cual se va desplazando hasta donde terminan ustedes totalmente su explosivo. Entonces esa onda de choque es la que genera esas ondas fracturadoras de la roca. Una vez pues tenemos esa fase, o estamos dentro de la fase de detonación, pues vamos a tener el efecto de impacto. Ese efecto de impacto son estas pequeñas
digamos, ondas de choque, que son las que se generan hacia arriba y hacia abajo. Y decimos que esas ondas pues eh, tienen una presión taladro. ¿Por qué? Pues porque trituran la roca cuando estamos entrando. Es como si ustedes introdujeran un taladro. Primero generan el hueco y el taladro, ustedes ven que cuando hacen en su casa se genera una serie de fisuras en la parte superior y en la parte inferior. Entonces eso es lo que estamos generando con esas ondas de choque, que se fracture todo lo que está acá o la zona que necesitamos para poder disgregarla de una manera mucho más fácil. A esas, digamos, ese ondas de choque nosotros le llamamos el impacto, el efecto impacto o brisance, que es lo que nosotros necesitamos generar en esta zona para poder fracturar la roca. Entonces aquí vemos ya después, cuando ustedes generan esas ondas de choque, es lo que produce la explosión. Entonces la explosión ya es digamos, el empuje o la fuerza de los gases que ustedes han producido en la parte anterior. Entonces aquí tenemos los gases, generamos la fractura y digamos la expansión de los gases y de la parte de transformación química. Entonces cuando ustedes escuchan el sonido es por la explosión, porque ya no hay forma de sostener esas ondas expansivas. Entonces aquí pues ya tenemos ese desplazamiento de la masa en todos los sentidos, y por eso es que se produce la explosión y el fracturamiento de las rocas. Entonces allí, ¿cuál es el producto? Pues ya después de que tenían unos gases inestables, pues ya después de la explosión como tal, pues ya dejan de ser inestables y tenemos unos gases estables. Y el producto final pues es el desplazamiento de la roca triturada. ¿Por qué? Pues porque se ha producido la explosión. Los explosivos se dividen o se categorizan de acuerdo a la potencia que tienen, a la composición de los explosivos y a su consistencia. Entonces cuando ustedes hablan de potencia, pues ya tenemos una subdivisión de dos ítems. El primero, pues vamos a tener una potencia primaria, que es aquellos que se pueden clasificar allí, son los que tienen una potencia bastante elevada, o sea, tienen un poder destructivo bastante grande y tienen una sensibilidad bastante grande. Quiere decir que con cualquier pequeña fluctuación pueden detonar. Entonces generalmente estos elementos o explosivos primarios generalmente se utilizan como cebos o iniciadores de todo su sistema. ¿Por qué? Pues porque son muy sensibles. A la vez, pues cuando hablamos de sensibilidad quiere decir que son muy estables y deben ser manejados con mucho cuidado para poder, cuando ustedes lo estén instalando ya en los sitios de explosión, porque pues podría generar algún tipo de catástrofe cuando están ustedes manipulándolo, y por lo tanto pues las personas que manejan este tipo de materiales deben tener un entrenamiento bastante grande. Tenemos los secundarios, que son los que se utilizan a gran escala, los estándares, y básicamente pues cuando nosotros hacemos un diseño de explosivos o explotación de canteras por explosivos, utilizamos los dos, digamos los primarios y los secundarios. Estos secundarios pues son los que van a tener la mayor parte digamos de incidencia, y los primarios pues básicamente se van a utilizar como la parte detonante del conjunto de lo que yo necesito o del volumen que necesite de explosivos para producir el fracturamiento de la roca o digamos de la cantera o de la zona que quiero explotar. Entonces ya tenemos la primera clasificación. La segunda clasificación pues la vamos a realizar por su composición. Entonces la composición básicamente es por cómo está constituido pues su explosivo. Vamos a tener pues una composición simple en la cual solamente utilizamos un solo compuesto químico homogéneo, y básicamente pues es el mismo detonante propiamente dicho, pues es lo que nosotros conocemos como nitroglicerina.
También puede haber los mezclados, en lo cual pues ya tenemos una mezcla balanceada de diferentes tipos de explosivos. Entonces podemos combinar pólvora con nitrato de amonio y nitroglicerina, dependiendo pues de la composición química que tienen todos ellos, y de una manera que no cause una reacción por combinar uno con respecto al otro. Entonces ya tenemos dos, unos son los simples y otros son los mezclados. Y tenemos un tercer tipo en el cual ya tenemos son compuestos, en el cual pues tenemos una mezcla mecánica simple con un reactivo químico. Entonces esto se realiza muchas veces para darle un poco más de estabilidad a nuestro explosivo, y pues el manejo pueda ser un poco más rústico. Entonces tenemos mezclas como el tretilo y el nitrato de amonio. Entonces es un explosivo con un estabilizante, pero este estabilizante, una vez pues se produce la explosión o el detonante, pues ayuda al conjunto para que se produzca ese fracturamiento de la roca. Por último, pues ya como hemos visto en nuestra clase de hoy, pues tenemos la clasificación, ya hablamos de la potencia, ya hablamos de la composición, ahora vamos a hablar de la consistencia. Entonces aquí tenemos dos, ya hablamos, uno son los plásticos, que generalmente se adaptan a forma de barras y son resistentes al agua, muy importante, porque cuando estamos en época lluviosas pues vamos a tener que utilizarlos. Entonces estos son digamos que los más utilizados dentro del punto de vista de explotación de canteras, ya que vamos a tener condiciones en las cuales ustedes van a tener que manejar agua. Y vamos a tener los sólidos que vienen en cartuchos, son de material granular, son menos resistentes al agua, por lo tanto pues si ustedes los van a utilizar deben tener mucho más cuidado cuando estén realizando el proceso de explosión, ya que si se mojan pues queda ese material inservible, mientras que estos pues pueden ustedes exponerlos al agua, y de todas maneras si tienen el proceso o el sistema de ignición funcionando, pues van a realizar su trabajo de manera impecable. Cuando yo estoy realizando ya el proceso de elección de qué explosivo utilizar, pues va a depender de realmente lo que yo necesite extraer. Entonces para eso pues lo primero que tenemos que mirar es cuál es el tipo de fracturamiento o fracturación de la roca que yo deseo obtener. Lo segundo es, debo mirar cuál es la densidad del explosivo por metro cúbico obtener. O sea, que eso quiere decir cuál es la eficiencia real que yo voy a obtener utilizando ese tipo de explosivo. Realmente esto pues ya viene en unas tablas, entonces digamos que voy a saber, dependiendo de la longitud y de la profundidad de la zona a explotar o de la fuente de materiales, asimismo utilizo pues el explosivo que quiero. Y el tercero, uno de los más importantes, pues básicamente pues, va a ser el costo unitario. Entonces aquí es cuánto vale realizar la perforación donde voy a ubicar el explosivo, y cuánto vale el explosivo, y cuánto vale colocar explosivo en ese punto, y la cantidad de explosivo que necesito utilizar. Entonces aquí ponemos una nota que dice que en canteras se usan explosivos con buenas propiedades de fragmentación. Entonces eso, si yo tengo esas buenas propiedades, pues tienen un costo un poco mucho mayor que si no tienen esas propiedades buenas de fragmentación. Aquí pues ya sabemos cómo, o no sabemos, pusimos el lineamiento de cómo elegir el tipo de explosivo. Lo siguiente que vamos a mirar es cuáles son las formas de explotar una cantera. Entonces aquí vamos a decir que existen varios tipos. Existen tres principales. El primero es el calambuco, el segundo es el coyotes y el tercero es el barrenamiento individual. Existen otros, pero básicamente son esos. Vamos aquí a mirar cuál es el proceso de fracturación de la roca. Aquí pues básicamente, como les dije, es una interacción de la onda de compresión, que es la que realmente produce la tensión o la fuerza
expansiva de las rocas. Entonces esa fuerza expansiva lo que hace es apartar las partículas que están totalmente entrelazadas, y lo que hace es fracturar en la roca por ese proceso de expansión y compresión de la roca. Entonces pues aquí digamos que tenemos dos formas de realizar esa fracturación. Una es a una sola cara libre y otra es a dos caras libres. Entonces eso pues ya debe depender de qué efectos vamos a tener cuando realizamos este tipo de fracturación. Cuando tenemos pues dos caras o uno de los efectos es que vamos a tener una roca que es volatilizada. La roca pues va a ser se va a fracturar de una manera mucho más pequeña, o sea, aquí llamamos menuda, o la roca puede fragmentarse de una manera gruesa, pero se puede ir hacia arriba. Entonces eso es digamos que lo que pasa cuando ustedes están utilizando una roca volada. Bueno, digamos aquí un tipo de fracturación de roca volada. Entonces, primero se volatiliza con el proceso de explosión, segundo se fragmenta de una manera menuda, y los fragmentos de roca gruesas se proyectan hacia la parte superior. Entonces, hay que tener cuidado, una zona de seguridad para este tipo de material grueso que sale de la parte superior. También podemos o tenemos en esos procesos de fracturación una parte que pasa en el cráter. Una cosa es la roca volada y otra es en el cráter, ya donde estaba, o el centro donde nosotros ubicamos nuestros explosivos. Entonces, cuando estamos en un cráter, pues vamos a tener una zona muy fracturada y debilitada, una zona de fisuración, pues por el proceso de que ahí fue donde se produjo toda la zona expansiva, y vamos a tener una zona plástica, de deformación plástica, que no tiene agrietamiento. A pesar de que no tiene agrietamiento, pues ya la roca está totalmente debilitada, pues por el proceso de fracturación que se llevó a su alrededor. Entonces aquí pues vamos a mirar cómo se produce ese ejemplo de cuando estamos explotando, haciendo a una sola cara, ese proceso de fracturación. Entonces tenemos aquí, realizamos nuestra perforación, tenemos el detonante, lo segundo es se genera esa onda expansiva, ondas expansivas de forma compresiva, ellas rebotan, van hacia la parte superior, y fíjense que esas son las ondas reflejadas. Una es la onda compresiva, que lo que va haciendo es que va aumentando. Entonces, una vez ella llega a zonas de discontinuidad, lo que hace es reflejarla. Cuando se refleja esa onda es cuando realmente se produce las ondas de tensión. Esas ondas de tensión son las que van a producir el fracturamiento. Entonces, donde ustedes ven estas líneas amarillas es donde realmente se produce ese fracturamiento. Entonces vamos a tener en ese fracturamiento tres zonas, la A, la B y la C. La A es donde tenemos el material más fracturado, aquí es donde tenemos la zona plástica, y el B es donde tenemos el material que sale expulsado hacia la parte superior. Cuando tenemos dos caras libres es que una parte superior está libre y una parte frontal está libre. Pues aquí tenemos nuestra perforación, aquí ubicamos el explosivo, generamos las ondas, y las ondas de tensión lo que hacen es devolver, y generamos las zonas digamos de discontinuidad, donde vamos a tener el siguiente comportamiento. Ya que una cara está libre, es frontal, entonces estas zonas rojas son las que realmente nosotros vamos a explotar, o donde se produce el fracturamiento. Entonces fíjense que eso es lo que tenemos acá. La parte gruesa es la que queda en la parte superior, la parte fina es la que muchas veces nos va a servir, queda en la zona A, la zona B una más gruesa, y la zona C es la parte plástica. Entonces lo que nosotros tenemos aquí se va a convertir en esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí
donde ven esta línea es la zona de reposo de los materiales, entre gruesos y finos. Fíjense que esto que nosotros tenemos acá pues son los frentes de tensión 1, 2 y 3. Son las fuentes de tensión, que es lo que produjo ese estallido de las rocas para que finalmente pues tengamos este producto. Aquí tenemos una cantera. Ustedes realizan la perforación, los espaciamientos de donde ponen los explosivos. Aquí vamos a tener, digamos, una cara libre. Ya después de explotado, aquí tenemos la altura de la cara de explotación. Esta es a dos caras. Fíjense que aquí tenemos el material grueso, más grueso, y aquí en la parte baja pues el material más fino. Entonces de esa manera pues vemos cómo podemos llenar los frentes de explotación. Entonces fíjense que aquí tenemos la espaciamiento entre perforación y perforación. Aquí no está vertical, sino lo tenemos un poco inclinado, del material que queremos explotar o que queremos producir ese fracturamiento a la altura de nuestro frente de explotación. Y aquí tenemos como hay una discontinuidad en la cual pues está la roca, entonces vamos a utilizar esa discontinuidad de alguna manera para nuestro beneficio, porque va a ser un material que vamos a querer explotar. Y aquí pues es el material en reposo que ya se ha digamos explotado, o se ha realizado ese proceso de explotación, sí, bueno, valga la redundancia, de explotación utilizando explosivos. Entonces aquí tenemos una doble cara. Aquí está nuestra maquinaria, que es una perforadora común y corriente, como la que utilizarían los de geotecniados para colocar anclajes. Es exactamente la misma, realizan la perforación aquí pues con un ángulo en este sentido. Entonces ya después de que tenemos eso, aquí está el diagrama del barreno, o sea, aquí estamos haciendo el barreno. Entonces para eso vamos a tener una separación frontal. Entonces fíjense que si aquí tenemos esta separación frontal, una profundidad, generalmente pues aquí vamos a tener K, lo que llamamos K, o H es la altura del frente del banco. Entonces aquí tenemos que esta es la altura del frente del banco que estamos explotando. Y nosotros generalmente ponemos una columna de carga. Esta es la carga del fondo y estas son las recomendaciones para colocar esas columnas de los explosivos. Entonces van a dejar este 0.3 dB, que es la separación frontal, más abajo de lo que nosotros, o del fondo de lo que es el frente del banco. Entonces aquí la llamamos la carga de fondo, más una altura igual a esta distancia del frente del banco. Luego sigue la carga de columna, que esta es la que va a producir el detonante principal, y va a ser igual pues a esta distancia menos dos veces esta y esta, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dejar un espacio libre que es igual a la separación frontal para ese procedimiento. Entonces aquí para la voladura de superficie pues van a existir diferentes procedimientos en la cual pues vamos a utilizar para el cálculo de cuáles son las partes fundamentales que nosotros tenemos que utilizar. Aquí pues vamos a presentar solo los principios de diseño, no vamos a ir más al detalle, solo presentar los principios de diseño. Ya vimos que existen los explosivos, cuáles son los procedimientos de clasificación de los explosivos, y igual cuáles son los tipos de explotación que podemos realizar. Y ahora vamos a ver cómo podemos, digamos, calcular de alguna manera la cantidad de explosivos que nosotros necesitamos de acuerdo a unas guías de diseño establecidas. Y esto es aplicable pues a los explosivos más comunes dentro de la explotación. Entonces aquí pues vamos a tener en cuenta diferentes criterios
Y esos criterios pues vamos a mirar que dependen pues de unos volúmenes, del mismo material que nosotros vamos a utilizar, del tipo de cantera que utilizamos, si tenemos bancos, si tenemos tajos abiertos, si tenemos zanjas, si tenemos taludes a media radera, si lo vamos a hacer para tipos, para un tipo específico, para cortes, para etcétera. O sea, todo esto pues nos va a condicionar pues la cantidad y digamos en términos relativos qué es lo que necesito en cantidad de explosivos o la cantidad de material. Para explotación de canteras de roca, pues vamos a utilizar el uso de nomogramas para el cálculo del volumen de explosivos que ustedes necesitan. Entonces ese nomograma va a constituir de 3 líneas, en la cual vamos a tener una línea A, una línea B, que es una línea principal, que es la que nos va a determinar realmente la cantidad, y una línea B, o sea que ustedes van a tener un rango dentro del cual vamos a tener la posibilidad de poder elegir la cantidad de material. Entonces aquí vamos a tener lo que realmente nos va a servir este nomograma, donde vamos a tener diferentes parámetros. Entonces aquí vamos a tener un parámetro P, que aquí lo definimos como el grado de atacamiento del explosivo, un S, que es el factor de potencia del explosivo. Entonces eso depende de las condiciones propias del explosivo. Vamos a tener un E sobre B, que este factor pues va a depender de las condiciones del talud. Lo mismo el F, que es la inclinación de ustedes donde hacen su barreno. Vamos a tener un parámetro S, que es la resistencia de la roca, o sea que nosotros vamos a tener que utilizar este tipo de cosas. B, que es la separación frontal, donde ustedes realizan la perforación. B máxima, la separación frontal máxima. D sub B es el diámetro del barreno que ustedes utilizan, o sea, cada una de estas están acá. E es el espaciamiento entre los barrenos, fíjense, este es el espaciamiento entre el barreno, y B es la separación frontal. K es la altura del frente, ya dicha, L es la longitud del banco, H es la profundidad del barreno, y aquí tenemos que H menos K es la subbarrenación. Entonces, ¿cómo se utiliza esta serie de nomogramas? Pues básicamente empezamos con esta separación frontal. Entonces, dependiendo de la que ustedes eligen, suben y miran primero el factor de potencia del explosivo. Entonces, dependiendo de ese factor de potencia del explosivo, entonces aquí dicen que generalmente estamos entre 35 y 40% para la dinamita. Entonces colocamos al del 40%, nos vamos en sentido horizontal, miramos la inclinación del barreno, utilizamos cualquiera de las dos, y así pues bajamos dependiendo de lo que tenemos. Una vez choque ese punto, me voy en sentido horizontal. Pues si tengo aquí 2,1 o 1 infinito, pues dependiendo de lo que tenga, así mismo pues utilizo la siguiente parte. Aquí tengo los diferentes factores de potencia del explosivo igualmente, entonces subo o bajo, perdón, aquí la resistencia de la roca, dependiendo de la resistencia que tenga la roca, aquí ya tengo lo del explosivo, subo cuál es mi potencia del explosivo y ya puedo leer cuál es la carga de la columna del barreno, y además de eso pues nos da cuál es la profundidad que necesito por metro cuadrado para poder realizar eso. O sea, esta es la cantidad que yo voy a necesitar para la carga de explosivo. Entonces eso es digamos que lo que nosotros tenemos que mirar dentro de estos nomogramas. Entonces, con un ejemplo yo pienso que se ve de una manera mucho más efectiva cómo es la utilización de ese nomograma. Entonces vamos a utilizar los siguientes datos. Vamos a utilizar que tenemos una altura del banco de 6 metros, un diámetro del barreno de 32 milímetros, un grado de atacado de 1.25 con máquina,
La dinamita pues es del 35%. Entonces cuando es del 35% queremos que tenemos un S igual a 1. Espacio entre barrenos va a ser 1.3 veces el espaciamiento del primer punto, de esa B máximo que llamamos, el primer distancia entre la cara del talud y la primera perforación. La inclinación es 2 a 1 y la resistencia específica de la roca pues de medida es de 0.4. Entonces vamos a ver cuáles son las rutas del nomograma. Si tenemos que esta B máxima que nosotros vamos a utilizar entre uno y otro desplazamiento o entre la columna entre la fila, que de perforaciones va a ser de 1.65 metros. Entonces vamos a mirar acá. De acuerdo a esto, pues miramos el nomograma 1, nos vamos a 1.65, subimos, ¿de acuerdo? Una vez subamos y chocamos el S grande, ¿cuánto nos dio S grande acá? La resistencia específica de la roca 0.4. Entonces vamos a 0.4 que es la resistencia específica de la roca. Chocamos el G. Luego nos vamos a la inclinación del talud. Nuestra inclinación del talud de acuerdo a los datos que nos dieron es 2 a 1. Nos vamos hasta ese punto 2 a 1. Si se dan cuenta, eso nos da que SF es para ese valor es de 0.85 aproximadamente en la parte superior. De acá lo que hacemos es medir esta distancia que tenemos acá para mirar el E sobre B. Fíjense, seguimos derecho, tenemos el S. En el caso anterior nos dice que S es igual a 1, entonces miramos este 1. Si se dan cuenta, nosotros vamos hasta acá. Y vemos que no vamos a chocar el 1 en ninguna parte. Entonces lo que hacemos es saltar a chocar ese 1. Porque no tenemos, si se dan cuenta, nos vamos en sentido vertical. Perdón, en sentido horizontal, no chocamos el 1. Cuando llegamos al diámetro que realmente nosotros necesitamos, ustedes ven que aquí tenemos el diámetro del barrenado. Para nosotros el diámetro, ¿cuánto es? El diámetro es 32 milímetros, entonces fíjense que aquí tenemos 32 milímetros, lo cual pues no coincide con lo que nosotros vamos aquí con el S1, entonces subimos. Entonces ustedes tienen aquí este P, que es 1.4, del cálculo de el P no sería 1.4, el grado de atacamiento explosivo que nosotros tenemos acá es de 1.25. Entonces acá es que aquí se hizo la cosa, tenemos ese grado de atacamiento, tenemos este barrenado de 0.6, entonces tenemos este valor, entonces vamos calculando todos el grado de inclinación con valores. Entonces tenemos que, partiendo de B1.65, vemos que la carga de fondo es de 1.25 kilogramos por metro. Entonces partimos de acá, nos vamos acá, seguimos en esta, subimos, bajamos, que es de 32 milímetros, vamos acá y vemos que es 1.20, aproximadamente 1.25 kilogramos por metro de atacado. Entonces de la geometría vamos a ver que esa longitud es igual al total más 0.3 veces la distancia en este sentido. Entonces eso es lo que nosotros, si nos devolvemos, ya si se acuerdan del primer
esta figurita, entonces tenemos este 0.3, vamos a tener que mirar esa carga de fondo que es B más 0.3 veces B. Entonces eso es lo que estamos calculando allá como L sub B. Esto es lo que estamos calculando. Entonces L sub B es igual a esto. 1.3 es B. Entonces esa longitud es igual a 2.145 metros. Entonces la carga referida de fondo pues va a ser igual a la distancia por metro multiplicada por lo que nos dio en el nomograma. Entonces en el nomograma si nos da que esa carga de fondo es de 1.25 kilogramos por metro, pues básicamente lo que hacemos es multiplicar por 2 y esto es lo que necesitamos de pesos explosivos para nosotros pues rellenar nuestro material y ese es el que nos va a producir pues la explosión de todos esos del material que yo realmente deseo explotar. Entonces ahora vamos a determinar la carga de la columna con los mismos datos de ejemplo anterior. Entonces tenemos este de acá. Entonces aquí tenemos que mirar el F asterisco. Entonces dice se pasa de frente sin regresar por la línea de punteada en la inclinación del barreno. Entonces vamos a ver cuál es el L sub P. Entonces vamos de acá. Entonces vamos a mirar. Si nos regresamos en este sentido, pues vamos a mirar que aquí tenemos uno es L sub B y otro es el L de sub P. Entonces en el 1 obtuvimos, es para 1.25. Entonces si ustedes tienen 1.25, en el otro lado tengo el valor de 0.54 para ese mismo sitio. Entonces fíjense, uno es este nos da la doble lectura, nos da la carga de fondo y nos da la carga de la carga L sub P. Entonces esta de acá, entonces aquí leemos 1.25, en el otro lado leemos 1.54. Entonces para esas mismas condiciones miramos la columna, la carga de columna, por lo tanto pues vamos a tener que mirar la longitud vimos que era K menos 2 veces B, de acuerdo a las condiciones que teníamos. Entonces vamos a volver a nuestro grafiquito. Aquí tenemos que esta columna de carga es K menos 2 veces sub B. Entonces hacemos ese cálculo. Vemos que 6 metros menos 2 veces por 1.65 es 2.70 y teniendo pues el valor de 2.70 lo multiplicamos por la columna de carga de acuerdo al nomograma 0.54 y tenemos que utilizar apenas 1.46 kilogramos de esa carga de columna que es el detonante. Entonces la carga total es la carga de fondo más la carga de columna. Si ustedes suman los dos valores pues nos da 4.14 kilogramos, que es lo que realmente ustedes necesitan. ¿Cuál es el cálculo de la carga específica? Pues básicamente va a ser el volumen. ¿Cuál es el volumen? Es el K que tenemos, que es la altura total del banco, por el B, que es la distancia, multiplicada por E. Ese es, de acuerdo a las condiciones, es 1.3 veces SB. Entonces, este es el volumen que nosotros vamos realmente a explotar, que es 1.3 K B al cuadrado. Tenemos los tres valores, sabemos que esto es 6, sabemos que esto es 1.3, de acuerdo al cuadrado, multiplicamos, esto es 1.65 al cuadrado por 1.3 y el volumen que ustedes realmente van a explotar con esta carga es de 21.23 metros cúbicos. Entonces eso nos da que vamos a tener una carga específica, o sea, quiere decir una carga unitaria de 4.14, que es esto de acá, dividido por 21.3, que es 19 kilogramos por metro cúbico. Esta es la carga específica de la explotación que nosotros vamos a realizar. Entonces fíjense que esto es una forma de cuantificar los explosivos que ustedes necesitan cuando nosotros vamos a explotar una cantera que tiene doble superficie, cara arriba y cara lateral, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos este nomograma, entonces que es un nomograma que pues nos ayuda a nosotros nos ayuda a realizarlo de una manera pues bastante
de una manera bastante sencilla. Entonces fíjense que nos vamos en la parte superior del banco, vamos acá, subimos hasta encontrar este valor y nos vamos a leer lo del 0.50. Entonces leemos 1.25 por un lado y leemos 0.54 por el otro. Entonces es bastante sencillo, relativamente sencillo utilizar estos nomogramas. Entonces ahí lo que estamos haciendo es marcar las líneas que nosotros debemos tener en cuenta, donde vamos a hacer, digamos, este señor va a chocar todos los valores que ustedes necesitan, ¿de acuerdo? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. El cálculo aquí pues es muy sencillo y tienen digamos la carga total, el volumen que van a tener y esta carga específica que realmente es lo que me va a marcar la eficiencia. Aquí pues el recorderis de el movimiento de tierras nuevamente, como en el en la primera clase, pues lo definimos que es el trabajo de movimientos, es el que vamos a realizar una modificación del terreno. Entonces vamos a tener que realizar un campo de topografía y vamos a mover un material de un lado a otro. ¿Cómo se realiza? Pues básicamente con una operación de diferentes modalidades, en la cual pues vamos a mirar, vamos a tener un desmonte, vamos a montar un terrapleno, vamos a realizar un corte. Entonces acá que nos definimos que es el desmonte, pues es la extracción de tierras que nosotros no vamos a utilizar y básicamente es para conseguir el nivel que ustedes van a tener que realizar del proyecto o van a tener dentro del proyecto de acuerdo a su diseño. Lo segundo pues es el terraplén, que es la operación en la cual pues yo voy a tener que realizar un relleno de tierras con un material previamente seleccionado del mismo corte de la carretera o extraído de otro sitio. Entonces pues digamos que los dos procesos pues son volúmenes de tierra que yo debo transportar de un lado a otro, por eso se llama movimiento de tierras. Entonces pues dependiendo de si yo extraigo y coloco, pues voy a tener depósitos que me van a servir de compensación, como lo vimos en las clases anteriores. Y lo otro es que pues si en los casos en los cuales pues esos cortes pues no me satisfagan los terraplenes, voy a tener que utilizar unos depósitos de préstamo, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde viene la explotación de los materiales que tenemos allí. Y lo otro es que si nos sobra el material de corte, pues tenemos que ir y llevarlos a otro sitio para realizar su depositación. Entonces aquí pues nosotros debemos, cuando estamos haciendo el movimiento de tierra, nuevamente repito, necesitamos saber si nosotros, cuál es el tipo de material que vamos a mover, cuánto material vamos a mover, cómo lo vamos a cargar, cómo lo vamos a transportar, cómo lo vamos a extender, cómo lo vamos a compactar, cómo vamos a mirar cuál es la eficiencia mejor para ellos, qué maquinaria vamos a utilizar, todo ese tipo de cosas que hemos visto acá. Entonces nuevamente en nuestra sección transversal, aquí tenemos un perfil de terreno cualquiera, aquí tenemos un corte y aquí tenemos un terraplén. Entonces fíjense que tenemos que mirar ese tipo de cosas. Entonces dentro del movimiento de tierras vamos a mirar si tenemos un terreno rocoso, donde vamos a utilizar para disgregar esas rocas técnicas de explosivos, o si están sueltos pues ya utilizamos otro tipo de cosas, o si tenemos terrenos blandos que son básicamente tierras. Entonces dependiendo de esto pues asimismo vamos a tener que realizar el retiro de ese material. Entonces cuando tienen terrenos rocosos pues debemos dislocarlos o disgregarlos. Aquí puede ser mecánicamente explosivos. Mecánicamente vimos en la clase anterior los mecanismos, el Reaper o los bulldozers, y hoy vimos pues cómo se realiza el procedimiento de utilización de explosivos. En terrenos blandos básicamente pues podemos utilizar a manos o previamente o mecánicamente con los mismos materiales que vimos, con los mismos mecanismos o digamos instrumentos que vimos en la clase pasada. Entonces está el Reaper, está el bulldozer, el retroexcavador, etc. Entonces ese tipo de cosas pues la vamos a utilizar acá.
Entonces aquí cuando digo nota, el tamaño de la partícula y el grado de humedad son importantes. Pues, ¿por qué? Porque él se va a expandir, se va a contraer, entonces debemos tener eso en cuenta cuando estemos realizando el transporte. Lo mismo, las paredes de inclinación de los taludes que nosotros estamos atacando también son importantes. Entonces, ¿por qué? Pues porque puede haber una inestabilidad, entonces tenemos que mirar con los geotecnistas cuál es la estabilidad de ese talud en dado caso de que tengamos que estabilizarlo. Entonces aquí estamos dando como ya para finalizar nuestro curso, un leve repaso de lo que hemos visto durante todo este curso. Entonces aquí el ángulo de rozamiento interno o el ángulo de resistencia al corte de los taludes son importantes. ¿Por qué? Pues porque este ángulo va a depender de su terreno, de la consistencia del terreno, de la naturaleza de los suelos o de las rocas, de su grado de humedad, de una serie de factores que pertenecen a la geotecnia. Uno que ustedes van a tener que mirar aquí, de la cohesión también, aparente o verdadera, si tienen arcillas, pues si tienen que utilizar el periodo de diseño a corto plazo, a largo plazo, etc. Ese tipo de cosas pues tenemos que tenerlas en cuenta acá. Igual si estamos húmedos, si estamos mojados, si tenemos arena, si tenemos arcillas, si tenemos rocas, todo ese tipo de cosas están dentro de esto. Lo otro pues ya es saber cuál es aquí le llamamos expropiación de un movimiento de tierras, pues es nuestra sección transversal de su diseño. Entonces aquí tenemos los taludes, ya sabemos cómo calcular las áreas, cómo calcular los volúmenes y aquí pues nuevamente lo que hemos visto y lo que ustedes calcularon para la tarea que están entregando, pues, o entregaron, pues, que es qué pasa con los pesos y las expansiones volumétricas, pues, debido a la explotación. Entonces, tenemos un peso, una expansión volumétrica y una compresibilidad ya cuando lo colocamos en nuestro talud. Entonces, vamos a tener un peso volumétrico de densidad aparente, es grande cuando se mueven volúmenes menor que el posible y pequeños cuando se mueven un volumen total posible, pero se desperdicia la potencia. O sea, cuando tenemos grandes volúmenes, pues tendemos a tener menos espacios dentro de lo que realmente nosotros estamos trabajando. Entonces, acuérdense que la expansión era densidad aparente del material suelto sobre la densidad aparente del banco. Entonces dijimos que existía una serie de tablitas, bueno, aquí el porcentaje de expansión, y decimos que aquí la nota es que las tierras compactadas como la arcilla se esponjan menos, pues si no se toma, que las arcillas compactadas, las tierras compactadas como la arcilla se esponjan demasiado, pues si no se toman la precaución de fraccionar en diferentes capas de una manera conveniente y además de eso, pues compactarlas como lo exigen las normas. La compresibilidad, pues eso es lo que nosotros tenemos que mirar acá, cuál es el grado de compresibilidad una vez del material extendido, y eso pues se controla básicamente con el proceso de compactación. Entonces ahí calculamos, como ya lo vimos en clases anteriores, esto básicamente es un recorderis. Entonces vamos a tener aquí una expansión cuando lo transportamos y una compresibilidad cuando nosotros lo compactamos, ¿de acuerdo? Entonces eso es para lo que tengamos. Acuérdense de la tablita que les presenté en la clase número 4 o 5, donde tenemos diferentes tipos de materiales y vamos a tener los porcentajes de expansión, el factor de expansión volumétrica y pues cuál es la densidad aparente suelta y cuál es la densidad aparente en el banco. Entonces este tipo de cosas pues digamos es nuevamente nuestro recorderis. Aquí pues vamos a mirar cómo se calcularía ese factor volumétrico y el coeficiente de escombro si tenemos los volúmenes del banco, el volumen de transporte real que nosotros tenemos y el volumen final geométrico, que es el que ustedes tienen en su diseño. Entonces aquí vamos a mirar un problema bastante sencillo en el cual vamos a tener un banco el cual tiene las siguientes características. Entonces vamos a tener la construcción de 14 kilómetros, hay un terraplén con base afirmada de 1.20 metros de espesor, dimensiones B es de 10-40, el ángulo del terraplén es de 45 grados, entonces el material tiene un coeficiente de
escombros igual al 15% y de expansión del 32%. Entonces toca determinar el costo del material del banco por metro cúbico. Si cuesta, esto es un ejemplo para Perú, si cuesta 10 nuevos soles. Entonces pueden ser $10 o pueden ser 100.000 pesos. Entonces lo primero que tenemos que calcular pues es el volumen geométrico, que es el área de la sección por la longitud. Entonces, ¿cuál es el volumen geométrico de la sección? Pues es 0,5 10.40 más 12.80 por 1,2 por 14 por 10 a la 3. Entonces, ¿de dónde salieron esos valores? Entonces vamos a tener que la longitud menor del terraplén es 10.40. ¿De acuerdo? Entonces viene la parte de acá, de donde salieron esos 12.80. Entonces si tenemos 10 y 40, 45 grados, entonces vemos acá, hacemos el cierre y tenemos todo el valor del 12.80. 1.20 pues va a ser el espesor por 14 por 10 a la 3, que es la longitud, y con eso tenemos el volumen total, que es de 194.880 metros cúbicos. Después vamos a calcular el volumen de transporte. Entonces para ello vamos a tener en cuenta esta ecuación. Entonces fíjense, el volumen de transporte pues va a ser igual al volumen inicial sobre 1 menos ya lo que nosotros llamamos con la expansión, o el volumen de transporte es igual al volumen geométrico dividido sobre el de expansión. Entonces reemplazando los datos tenemos que eso va a ser igual a este de acá por 1 menos 0.15. ¿Qué fue lo que nosotros llamamos 0.15? Pues lo que llamamos fue el coeficiente de escombros. Ahora vamos a mirar el coeficiente de expansión. Luego este es el material que nosotros vamos a transportar. 229.270.6 metros cúbicos. Ahora vamos a mirar cuál es el volumen del banco. Esto pues vamos a utilizar con el porcentaje de expansión, o sea, vamos a tener que mirar cuál es el material. Entonces el volumen del banco pues va a ser igual al coeficiente de expansión multiplicado por el volumen de transporte. Entonces tenemos que el coeficiente de expansión es igual a 1 sobre F menos 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar, pues despejar de aquí el F. Entonces va a ser 1 sobre 1 más porcentaje de expansión. Tenemos esto y vemos que nuestro coeficiente de expansión es 0.75. Entonces en el banco, ¿cuánto vamos a tener que explotar? Pues básicamente el volumen del banco es 0.75 multiplicado por el volumen que ustedes están transportando, o sea, el material ya esponjado. Entonces va a ser igual a 172.952.95 metros cúbicos. El costo total pues es lo que me venden en el volumen del banco multiplicado por el costo por metro cúbico. Aquí 10 soles, pues si se dan cuenta es sencillo ese cálculo. Multiplicado por este valor, multiplicado por su costo por metro cúbico, puede ser $10, 10 soles, 100.000 pesos, etcétera, y de esa manera pues ya tienen el costo total digamos del material que ustedes tendrán que comprar. Entonces eso es algo que nosotros miramos. Ahora vamos a ver ejemplos de plataformas de carreteras. Esto es para Perú. Esta es una carretera que queda entre dos sitios, Paita y Yarimagua. Entonces aquí pues vamos a tener cómo realizaron el mejoramiento. Entonces tenemos aquí que vamos a hacer un corte. Ese corte pues tiene aquí una serie de caídas para que no se produzca algún tipo de deslizamiento. Entonces lo primero que hacemos es quitar esta excavación, ensanchamos, ponemos unas cunetas, luego aquí ponemos para rellenar todo nuestro sistema un muro de contención. Aquí ya vamos a tener una banca bastante amplia y esto pues tenemos que rellenarlo de alguna manera. Y en la parte pues superior pues tenemos nuestra vía. Aquí tenemos la base, esta es base, subbase, aquí pues la subrasante, aquí la capa de herradura. Si se dan cuenta, estas son muy pequeñas pues porque tenemos aquí un manto rocoso, entonces unas buenas características. Por tanto pues estos señores de acá van a tender a ser mucho más pequeños y van a tener una carpeta asfáltica aproximadamente no menos de 10 centímetros, 20 centímetros. Para sacar este tipo de cosas acá pues lo realizamos una
la construcción de los drenajes, como vimos en la clase número 2. Entonces, estas aguas que yo recojo debo sacarlas de alguna manera. ¿Para qué? Pues para que no me inunde la vía, no me dañe cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en la parte de Taparoto, Yurimaguas. Se presenta este tipo de configuración. Hay otra donde solamente tenemos esta configuración, entre Paitas y Olmos. Fíjense que tenemos solo como una especie de terraplén en todo el sentido. Entonces lo que hacemos es rellenar para nosotros ganar espacio, ensanchamiento de las bermas, para tener las características de nuestra vía. Aquí hacemos mirar cómo mejoro las condiciones para tener un mayor tráfico. Entonces fíjense que estas eran las condiciones anteriores. Entonces vamos a utilizar muros reforzados. Aquí cuando hablo de rameshes, que voy a ponerles geotextil o una geogrid o una geocompuesto para poder sostener las bancas. Entonces fíjense aquí lo que se hace acá es, tenemos esto de esta forma, un geocompuesto de drenaje, una serie de gaviones, y lo que hacemos es esto que era la carpeta asfáltica, pues la ensanchamos de una manera mucho más grande. Ahora en esta zona pues vamos a utilizar una serie de material coluvial. Existe acá, este es el estrato de fundación. Entonces lo que vamos a hacer es poner inicialmente un pilote sobre ese un muro, pantalla, y sobre esa pantalla lo que realizamos es el relleno y hacemos el ensanche pues, de nuestra vía. Entonces son las cantidades de materiales. Ya pues va a haber otras cantidades. Este va a ser un muro, si se dan cuenta el río se está comiendo esto, entonces lo que van a hacer es para el ensanche de esa vía, van a hacer es un muro en gaviones en esta zona, y lo que vamos a tener es una vía ya protegida con esta serie de gaviones, y esto va a ser totalmente estabilizado, y va a ser un enrocado de protección. Otra zona en la que vamos a tratar de proteger pues del río, utilizando, este es el lecho del río, un muro, un relleno, muro de concreto de defensa, y aquí un enrocado de protección para que el río pues no se vaya a comer esta parte. Entonces de esa manera la protegemos. Aquí pues nos queda otra zona problemática donde tenemos pues nuestro río, vamos a tener un enrocado de defensa de la vía. Entonces aquí tenemos la protección, un geotextil con cama de rocas. En otra zona pues tenemos suelo reforzado con geomallas. Entonces lo que tenemos es reforzar esta zona con un material tipo filtro. Luego ponemos nuestros geomallas, suelo para reforzarlo. Tenemos nuestra carpeta asfáltica. Aquí pues tenemos la cuneta. Esto tiene aproximadamente 8 metros. Y ya tienen usted la vía en operación. Otra zona pues estable, pues no requiere obras de estabilización, solo algún tipo de drenaje. Y pues aquí pues vamos a tener que restituir lo que son los niveles de servicio, o sea, levantar la carpeta asfáltica, realizar reemplazos para ver cuáles son las ranuras, si tienes abollamientos, si tenemos hundimientos, si tenemos fracturas y fatigas. Entonces todo este tipo de cosas pues es levantar carpeta asfáltica, mirar el material que está en base, subbase, reemplazarlo y volver a realizar. Con esto pues ya terminamos nuestro curso. Muchas gracias por todo, espero que haya sido de utilidad, y cualquier duda que tengan pues no duden en contactarme por alguno de los medios que ya hemos hablado.